A una aclaración entonces con respecto a los verbos atmosféricos. Estos verbos atmosféricos, además de usarse como intransitivos impersonales, llueve, ha granizado toda la tarde, hoy nevó en la ciudad de Buenos Aires, relampaguea, truena, pueden emplearse como verbos intransitivos. Por ejemplo, llueven pétalos amarillos sobre el pueblo. Si yo tengo esta oración, llueven pétalos amarillos sobre el pueblo, tengo una oración, digamos, prototípica, constituida por un sujeto y un predicado. ¿Cuál es el sujeto? Pétalos amarillos. ¿Cuál es el predicado? Llueven sobre el pueblo. Ahora bien, vean ustedes que en realidad es metafórico el sentido, estamos usándolos metafóricamente, es decir, es el uso metafórico de estos verbos de carácter atmosférico. Entonces, ¿cómo analizo esta oración? Pétalos amarillos como un sujeto, que es un sintagma nominal. En el núcleo es pétalos y amarillos es el complemento nominal de pétalos. Y el predicado llueven sobre el pueblo. En ese predicado el núcleo será llueven y sobre el pueblo un circunstancial de qué? De lugar. En la otra, la banca tronó, ¿verdad? Yo digo, la banca tronó. Es decir, ¿qué quiere decir? O se tronó, con el sentido perdió todo. La banca tronó. ¿Qué es la banca? Es decir, es un término muy técnico que se usa en un ámbito determinado, como puede ser un casino o en qué otro lugar. Yo creo que en términos generales se usa, La no sé, bolsa. yo no, en la bolsa tronó, está bien. Es decir, sí, por ejemplo, el dólar se dispara a un precio increíble, etcétera, o digo, la banca tronó, o bien en un casino, si alguien jugó y ganó una cantidad muy grande de dinero, puedo decir la banca tronó. Es decir, ahora bien, y por el otro lado, tenemos transitivos, por ejemplo, los días llovieron miserias. Vean ustedes que llover tenemos, por un lado, cuando se usa como realmente en su uso significado inherente como verbo atmosférico. Y ahora estamos viendo el uso de estos verbos que inherentemente manifiestan eventos atmosféricos con un valor metafórico. Y en ese caso, tenemos que pueden funcionar o bien como verbos intransitivos, como hemos visto con el caso de llover, los días llovieron miserias, perdón, en el caso intransitivo era llueven pétalos amarillos sobre el pueblo, o granizan las malas noticias, o sus ojos relampaguean, o bien como transitivos, los días llovieron miserias, los días las llovieron. Entonces, ¿qué tengo? Una oración prototípica, también con un sujeto que es los días, llovieron miserias, es el predicado verbal. Ahora bien, si digo que estoy en presencia de el verbo va en su valor transitivo, quiere decir que el verbo va a estar pidiendo un componente, un argumento que se va a manifestar sintácticamente en la función de complemento directo, que en este caso los días llovieron miserias, miserias será el complemento directo. El cielo granizó los campos, tendré también, una cosa es granizó toda la noche, por ejemplo, donde ahí granizar es el verbo digamos, impersonal, y tengo una oración impersonal en la que no puedo reconocer sujeto y predicado, simplemente un verbo granizó y un circunstancial toda la noche, punto. Pero acá, si yo digo el cielo granizó los campos, estoy en una estructura prototípica de un sujeto que es el cielo y granizó los campos, el predicado verbal. Ahora bien, vean ustedes que así como antes teníamos granizan las malas noticias, donde el sujeto es las malas noticias y el predicado simplemente es granizan, acá tenemos el caso de el cielo, sujeto, granizó los campos, el predicado, con el núcleo granizó y los campos, ¿qué cosa? El complemento directo. Ahí granizar
se transitiviza de alguna manera, aparece transitivizado, exigiendo su componente. Los campos, el cielo los granizó. La cocinera nevó la torta con azúcar negra. Vean ustedes nevar, que es digamos, es propio el uso de nevar en una receta de repostería, de cocina. ¿Qué tenemos acá? Una oración prototípica cuyo sujeto es la cocinera y nevó la torta con azúcar negra, todo es el complemento, perdón, el predicado verbal. Ahora bien, es ese predicado verbal que frente al sujeto, que es un sintagma nominal, cuyo núcleo es cocinera, con azúcar negra, es un predicado verbal, cuyo núcleo es nevó. Nevar es, acá, transitivizado el verbo, va a exigir su argumento, ¿verdad? Y que se va a realizar sintácticamente como complemento directo. ¿Cuál es? La torta, la nevó, la cocinera la nevó. Y la nevó mediante algo, por medio de algo. Con azúcar negra puede ser el instrumento mediante el cual nevó la torta. Ahora bien, el profesor tronó a 6 alumnos. ¿Qué quiere decir? Tronó a los 6 alumnos. Es un uso muy raro pero puede aparecer como el sentido de los reprobó. Tronó a 6 alumnos. Vean ustedes que acá tenemos el verbo tronar, no ya como tronó toda la noche, o es donde teníamos simplemente como un impersonal, sino que acá tenemos en la oración prototípica configurada por un sujeto que es el profesor, tronó a 6 alumnos, es el predicado verbal. Ahora bien, tronar, acá lo tenemos con el valor de ¿qué? De verbo transitivo. Comparémoslo con la banca tronó, o su voz tronó, que la teníamos como un verbo intransitivo. Acá tenemos, por el contrario, el verbo tronar con su valor transitivo. Entonces, si es transitivo, va a exigir que es un argumento que se realiza sintácticamente como complemento directo. Ahora bien, yo podría haber dicho el profesor tronó, simplemente, en el sentido de, ¿qué quiere decir tronó? Puede decir gritar, no sé, insultó, etc. Pero si yo digo tronó a 6 alumnos, acá tronar, digamos, se llena del significado de reprobar. Reprobó a 6 alumnos. Por lo tanto, ese a 6 alumnos se va a configurar como sintácticamente como el complemento directo de tronar, funcionando acá como un verbo transitivo. ¿Y por qué ese complemento directo está organizado iniciado, mejor dicho, mediante la preposición a? Porque recordemos algo, cuando el complemento directo, a pesar de que todavía no hemos llegado a él, pero me adelanto algo, cuando el complemento directo tiene como sustantivo más animado, más humano, más animado, ese complemento directo se va a construir con la preposición a. Y ustedes la han visto, esta preposición, que es a la que se la denomina como marca de función solamente, cuando vimos las preposiciones y vimos las preposiciones llenas y las semivacías, y esta preposición especial como la del complemento agente, que son ¿qué? Una marca de función, especialmente más que la por del complemento agente, sino que directamente se trata de
una preposición, en este caso, que no realiza ninguna función sintáctica. Por lo tanto, ¿cómo yo voy a analizar internamente este complemento directo a 6 alumnos? Simplemente A lo pongo como marca de función y me ocupo de 6 alumnos. Y lo que voy a analizar es que a alumnos lo voy a analizar como núcleo y a 6 como qué clase de palabra. Es una palabra funcional. Y como palabra funcional está dentro de qué? De los cuantificadores, ¿verdad? En ese caso es como un componente ordinal, un ordinal, por lo tanto, como un cardinal, perdón, como un cardinal, por lo tanto, va a ser simplemente un qué. Lo analizaré como un determinante respecto de alumnos. Ahora bien, si yo digo el delincuente tronó al policía, vean ustedes que tronó aquí, en realidad, tronó respecto, si yo lo relaciono, tronó a 6 alumnos con tronó al policía, en el fondo hay una mayor relación semántica, ¿verdad?, entre tronar y policía. ¿Por qué razón? Porque se supone que, además, vean ustedes, delincuente, policía tronó. Entonces, tronar se supone que el delincuente usó un arma, y que con esa arma, ¿qué hizo? Atacó o mató al policía. Por lo tanto, ese tronó, en este caso, por la colocación, es un caso de colocación en relación con los sustantivos que aparecen en la oración. Ese tronó tiene el valor de mató. ¿Queda claro? Mientras que en el caso anterior, tronó tiene el valor de reprobó. Es decir, que en español no nativo del español le costaría mucho entender el profesor tronó a 6 alumnos, pero le costaría menos, me juego a pensar esto, que el delincuente tronó al policía. ¿Por qué razón? Porque un arma de alguna manera truena en el sentido de que si es un revólver y lo ejecuto con el revólver, evidentemente se hace un ruido, es decir, como si fuera un trueno. Es decir, que desde esa perspectiva, la relación de tronar con delincuente y policía implica que tronar tiene el valor de matar. Es decir, que es más, sería para un hablante, reitero, no nativo del español, sería más fácil entender tronó con el valor de matar que tronó a los alumnos con el valor de reprobar.